Voy a hablar de la fe. Y yo puse de título Fe para salir del anonimato. ¿Qué es alguien anónimo? Alguien que no se conoce. Alguien que nunca salió, nunca dio la cara. Alguien anónimo es, por ejemplo, hay poemas que son escritos anónimamente. Y son lindos y voy a decir, oh, mira qué lindo. ¿Y cómo no te dan ganas de decir, quién será el que lo escribió? ¿Y saben qué? Los hijos de Dios tenemos que salir de este anonimato. Los hijos de Dios no tenemos que ser esos poetas o esos que escriben cosas anónimas y así. ¿Y esto de dónde vino? ¿De dónde salió? Los hijos de Dios no. Los hijos de Dios tenemos que ser esos que dan la cara, que van, como diríamos, van al frente. La historia la marcan a aquellos que se animan a transitarla y los que se animan a hacer algo que fue distinto o algo que marcó un tiempo. Y hoy te quiero decir, no importa tu edad, no importa si sos joven o sos viejito, porque yo estoy acostumbrado a los jóvenes a hablarle. Pero qué lindo porque Dios no discrimina la edad. Dios te salvó, no importa qué edad, si de joven o de grande, y te dice esto, salir del anonimato. ¿Qué es salir del anonimato? Es empezar a hacer algo por Dios. Es empezar a hacer más cosas de las que estoy haciendo por Dios. ¿Sí? ¿Cuántos creen que pueden tener esta fe? ¿Sí? Dice así, en Hebreos 11, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Si usted está esperando algo, tenga fe. Si usted está esperando que algo suceda en su vida, tiene que tener fe. La fe es una cualidad que Dios pone en sus hijos, ¿sí? La fe no es algo momentáneo, no es algo pasajero, no es algo que puede venir e irse. Es algo que tenemos que pedirle a Dios que Él nos dé y Él nos la va a dar para que nosotros podamos esperar, podamos tener certeza, ¿sí? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, y empieza a nombrar algunos testimonios, ¿sí? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y dice así el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es necesario si yo quiero agradarle a Dios? Entonces, si yo quiero hacer algo para Dios, ¿qué tengo que tener? Es lo que Dios te está pidiendo. Hoy Dios te dice, ¿quieres hacer algo para mí? ¿Qué puse en tu corazón? ¿Qué quiero que hagas? ¿Qué tenés que tener? Ayer con los jóvenes Dios nos daba una palabra que era que en este tiempo, aquellos que se animen a caminar en fe, aquellos que se animen a salir de la comodidad, aquellos que se animen a correr riesgo de decir, no estoy pisando firme en mis pensamientos, no estoy caminando seguro en lo que yo creo, sino que estoy corriendo un riesgo realmente, eran los que iban a empezar a marcar este tiempo, eran los que iban a empezar a mover la gloria de Dios y los que iban a ver la gloria de Dios multiplicada en sus vidas. No sé si me están siguiendo, pero le vengo a decir algo. Si usted hoy está muy cómodo en toda su vida y no hay nada que le incomode para Dios o en Dios, no hay nada que le esté diciendo, motivando, de decir, ¿qué puedo hacer para Dios? Está muy quieto. No es lo que Dios está esperando de usted. Porque Dios a sus hijos le dio un espíritu de valentía y los valientes son aquellos que empiezan a ir adelante, que van a la guerra, que van al lugar donde se están presentando las situaciones. Y para eso necesitamos fe. Usted tiene que empezar a caminar en fe, usted tiene que levantarse en fe. Ya está, las situaciones no importan. Lo que importa es lo que Dios me dijo que haga y yo tengo fe para llevar adelante esto. ¿Sí? La fe es lo que va a hacer que usted salga de su anonimato, de lo que usted salga de estar simplemente en un auditorio como este, en una silla sentadito y escuchando esta palabra, porque ¿saben qué? Si usted se activa en fe, va a venir y le va a decir a usted al pastor, pastor, quiero que vayamos a predicar. ¿Saben dónde? Allá Dios me habló. Y yo sé que tenemos que ir, pastor, porque tengo fe. Y fe en Dios, y usted va a empezar a hacer que esta iglesia comience a moverse. Porque le va a agradar a Dios.
si Dios hace un poquito de fe en usted, Dios se va a comenzar a mover. Y Dios va a transformar lo que usted está pidiendo. Pero ¿saben qué? Muchas veces seguimos pidiendo, 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 pidiendo. Y Dios no quiere que le pidamos tanto ya. Por mí, si queremos un milagro, bien, bien, Dios lo va a hacer. Pero empezá a ocuparte de lo que Dios quiere que hagas, ¿sí? Porque vos tenés que empezar a agradarle a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Le querés agradar a Dios? ¿Querés que Dios te mire como un hijo agradable? ¿En quien dice que cuando descendió el Espíritu Santo dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia? Decía en Jesús. ¿Y saben qué hacía Jesús? Agradaba al Padre, porque estaba haciendo su obra. Y tenía fe, y Jesús tenía fe. Fíjense si tuvo fe que fue hasta la muerte. También tenía obediencia, pero eso es otra cosa. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjense qué tremendo realmente, ¿no? Noé fue advertido por Dios, le dijo, va a venir un diluvio y voy a inundar todo y se van a morir todos porque la tierra a Dios no le agradaba. Lo que él había creado no le agradaba. Y por esa fe de Noé, que dijo, sí, le creo a Dios, fíjense qué locura. Y si vieron la película de Noé, todos se le burlaban, se le reían. Si no se están burlando de vos por tu fe, si no se están burlando de vos, si no están pasando situaciones que te están incomodando, estás muy cómodo en Dios y no estás llevando frutos. Y Dios no quiere que estemos cómodos. Dios no pagó el precio de esa cruz por simplemente que estés cómodo y seas salvo. Sí, Dios quiere que seas salvo. Pero también su palabra, como decía ahí Luquitas, quiere que lleves frutos. ¿Me están siguiendo? Hay una fe que tiene que despertarse en esta iglesia y en nosotros, en cada corazón, que nos lleve a movernos, que nos lleve a salir. Y no digo solamente a salir de las calles, porque quizás tenés el ministerio o tenés el don de interceder. Y no vas a salir a la calle a predicar, a evangelizar, pero sí te vas a mover en fe y vas a querer venir acá o en tu lugar, en tu casa, en tu pieza, vas a clamar con fe y vas a empezar a salir del anonimato. Vas a empezar a hacer lo que Dios te manda. ¿Se entiende lo que voy? Dios no está mirando, ni está diciéndote tu situación, mira, es esto. Sí, Dios ya la conoce, ya está. Dios lo que te está diciendo es, te puse esto, empezá a moverte en fe, deja de derramar lágrimas por cosas que ya pasaron, por cosas que hace tiempo fueron. Ya está, secate las lágrimas y empezá a hacer lo que yo te mande en fe. Porque hay un tiempo que viene, que realmente Dios va a derramar su gloria, y estábamos en ese tiempo realmente, con poder. Y si Dios te mandó a interceder, tenés que interceder. Si Dios te mandó a caminar en las calles simplemente orando, hacelo. Si Dios te mandó a predicar, hacelo. Miren, ya no hay más tiempo que perder. Con los jóvenes determinamos que ya está. Pasamos mucho tiempo pensando, planeando. Y ahora dijimos, listo, Dios nos manda a salir, salimos. El lunes vamos a hacer unos pancitos acá, unos pan medios caseritos. ¿Por qué? Porque Dios nos mandó que vayamos al centro a repartir pan y agua a la gente que no tiene que comer. Y el martes vamos a ir. Pero antes que eso, el jueves estuvieron orando los chicos. Y cada vez que nos salgamos vamos a estar orando también. Entonces vamos a hacer una semana orando, una saliendo. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios nos mandó a salir del anonimato. Y tenemos fe que Dios va a transformar vidas. Ya está, Dios lo va a hacer. Y no demos más vuelta al asunto. Pero si nosotros estuviéramos todavía llorando por aquellas cosas que nos han hecho mal, que nos han pasado. Hoy, pastor, mire otra vez. Hoy, pastor, mire otra vez. Levántate, levántate. ¿Sí? Dios es grande y como dije antes, Dios es un Dios de poder y de gozo. Entonces Dios va a transformar eso. ¿Cómo que no? Dios transforma el luto en gozo, la muerte en vida. Ese es Dios, ese es nuestro Dios, como dirían ahí. Ese es mi Dios. Amén, ese es el Dios de poder que tenemos. Entonces comience a levantarse, gente, pueblo, comience a entender esta palabra, comience a pedirle a Dios la fe, ¿sí? Dice que Noé hizo estas cosas y condenó al mundo, ¿sí? Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y vamos al 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Imagínense, ¿no?
Dios te manda que te mudes a otro lugar, vos estás cómodo. Y acá vuelvo con esto otra vez. De la comodidad, de la forma que uno tiene de decir, ya está, yo estoy cómodo. Porque realmente uno se pone cómodo. Y es lindo estar cómodo. ¿A quién no le gusta sentarse en un sillón y ponerse a ver tele? Y tomar unos mates, le gusta tomar mate y estar cómodo. Y por ahí nos pasa lo mismo, ¿no? En Dios nos acomodamos, hacemos un lugarcito, nos sentamos en el sillón y nos ponemos a tomar mate. Total, soy salvo. No, no es eso lo que Dios quiere. Y Dios no te está mirando y por ahí uno mismo empieza a condenarse, empieza a decir, pues yo qué voy a hacer para Dios. A Dios no le importa tu condición, ¿sí? A Dios le importó salvarte, perdonar tus pecados y ya por la palabra de Dios ya sos perdonado y ya sos limpio, ¿sí? Por la obra en esa cruz ya sos limpio de todo pecado si crees en Dios, que Jesús es nuestro Señor y Salvador. No sabía dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y acá quiero que hagamos una pausa. Dios no es deudor. Si Dios prometió algo, Él es fiel para cumplirlo. Y realmente creo que si Dios es fiel, nosotros tenemos que ser fiel con Él también, ¿sí? Porque Dios lo único que te está demandando es un poco de fe y de fidelidad. Dios quiere tu fidelidad. ¿Y qué me refiero a fidelidad? Fidelidad es estar en Dios. Fidelidad es buscar a Dios todos los días. Fidelidad es seguir creyendo a pesar de la situación. Y voy al 13, ¿sí? Dice así, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Saben qué? Sigue nombrando un montón de cosas más, ¿sí? Pero conforme a la fe de cada uno, Dios va a hacer la obra, ¿sí? Porque Él se mueve en la fe. Cuando hay un pueblo que empieza a activarse en fe, que empieza a creer y empieza a hacer la obra y no pierde tiempo, empieza a Dios a obrar. Y muchas veces quizás no vean las obras. Muchos murieron y no llegaron a ver por lo que estaban haciendo las cosas, ¿sí? Muchos murieron antes, muchos quizás fueron arrebatados, fueron matados. Pero creo que de eso se trata, ¿no? No de yo querer hacer la obra, ni de yo hoy llevarme todos los galardones, sino de cumplir la palabra de Dios, cumplir lo que Dios quiere. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Y si hay fe en nuestro corazón y en nuestra vida, Dios se va a empezar a mover. Dios va a empezar a hacer la obra. Pero nosotros tenemos que poner nuestra parte, tenemos que empezar a movernos. Vamos a otra palabra. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús, acá ya le había dado Dios de comer a muchos. Fueron los que comieron 5.000 hombres y sin contar mujer y niño, ¿no? Y va, Jesús le dice, bueno, vayan, le dice a sus discípulos. Entonces empieza a contar la historia y dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente, eres el Hijo de Dios.
Acá vemos a alguien que tuvo fe, Pedro. Porque Pedro dijo, si vos sos el Hijo de Dios, manda que yo vaya. Él creyó de que Dios lo podía hacer caminar sobre las aguas. Y empezó a caminar. Y Pedro fue. ¿Pero qué pasó? Pedro empezó a mirar las circunstancias, empezó a mirar la situación, empezó a mirar lo que había alrededor. Y se empezó a hundir. Rescatemos la fe de Pedro. Pedro no es solamente el que, no tuvo tanta fe. En realidad Pedro tuvo fe. Pero después flaqueó. Después vio la situación, vio la realidad. Y muchas veces nos encontramos siendo así. Muchas veces nos encontramos con un golpe de fe, diría yo, con un pico de fe. Y una semana estamos ahí. Tenemos una semana que estamos llenos de fe. Si te cruza alguien, pumba, le orás, va al almacén, le predicás. Y de repente llega a tu casa y empieza a abrir la alacena y decir, pero no tengo para comer. Y bueno, y no tengo zapatos para entrenar, diría el Miguel. Me mira la flor. Y de repente empezás a decir, y esta es mi situación. Y empezás a hundirte. De poquito empezás a hundirte. Y pasa tiempo, y acá quizás no sea tanto como Pedro que fue tan rápido porque estaba al lado de Jesús. Y empieza a pasar el tiempo, pasa una semana, 2, 3. Y ese golpe de fe que tuviste, porque tuviste una palabra que dice a salir del anonimato, que tuviste una palabra que te llena de fe o que realmente le crees, y después llega a tu casa y empezás a desinflarte. Y empieza a pasar el tiempo, y pasa un mes, 2 meses, y empieza a pasar el tiempo, y vos seguís escondido ahí, guardado. Y esa persona que de repente estaba lleno de fe y estaba transformando los lugares por donde andaba, empezó a callar y empezó a callar, empezó a hundirse. Hasta que de repente te das cuenta y decís, Dios, te necesito nuevamente. Y Dios te salva, te levanta de vuelta. Pero pasó tiempo. El Dios de poder, ese que te hace caminar a veces sobre las aguas, no mengua. El que mengua es la fe de uno. ¿Sí? Entonces, no mires las condiciones, no mires la situación. Sé como Pedro. Pedro fue el único discípulo entre todos los que había, porque Pedro era un arrebatado. Pedro había algo y él estaba ahí. Era su cualidad, era su personalidad, era salir de una así. Acá lo nombra Pedro porque Pedro fue el que se levantó y dijo, si sos vos, así que vaya, tuvo fe. Salió el anonimato. Si no, no lo hubieran nombrado, qué sé yo, a Mateo, a Pedro, a Lucas. Y Pedro salió y caminó un par de pasos, caminó sobre las aguas. Pero su fe se pagó, ¿sí? No mires su situación, no mires tu condición. Porque la fe no es un estado de ánimo, lo vuelvo a decir. No es un estado de ánimo. Si hoy estoy bien, tengo fe. Si hoy estoy mal, me pasan cosas malas, estoy mal. No. Si hoy estoy bien, tengo fe. Si hoy estoy mal, tengo más fe porque tengo que traspasar el monte. Tengo que hacerlo correr. Tengo más fe. Le pido más fe a Dios. Dice que pidamos fe. ¿Sí? Su palabra lo dice. Ahora, ¿para qué queremos la fe? ¿Para ser gorditos de fe? ¿Para ser llenitos de fe? Para agradar a Dios. Y para salir de la comodidad, para salir del anonimato, para dejar de llorar y empezar a levantarse como un hombre de fe, empezar a levantarse como una persona de fe. La otra vez escuchaba un testimonio y dice, un pastor dice, yo predicaba de Dios, que Dios es un Dios que bendice, un Dios que va a bendecir la economía, y dice, y volví a mi casa, nos miramos con mi mujer y no teníamos que comer. Después yo estaba predicándole porque yo le creía a Dios. Y eso es verdad, hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. ¿En qué Dios estamos confiando? ¿Tengo situaciones malas? Tengo más fe entonces. Le pido más fe a Dios. ¿Estoy bien? Entonces empiezo a manifestar la fe que Dios me dio. La fe no es para engordar, no es para mí. ¿Se está entendiendo lo que voy? Porque la iglesia ha estado dormida por mucho tiempo, pero Dios nos dice, tengan fe y yo los voy a hacer. Pedid y se os dará, y todo lo que pidieres al Padre va a ser hecho, ¿sí? Entonces, empiece iglesia a levantarse, empiece a tener fe. Empiece a decir, yo sé que Dios quiere hacer la obra. Y yo sé que Dios me escogió. Yo sé que yo puedo ser ese Pedro. ¿Saben qué? Otra cosa importante. Para poder estar y ser el Pedro, primero hay que estar en la barca. Porque si no estás en la barca,
difícil hubieras visto a Dios. Y acá estamos en la barca, estamos embarcados, ya estamos en la iglesia. Y imagínense que esto es un barco, hay un par de olas grandes. Empiezan a levantarse los Pedros que dicen, yo quiero caminar, yo quiero tener fe, yo quiero caminar en fe. Dios, si vos tenés algo con mi vida, empezá a hacerlo, yo quiero hacerlo, aquí estoy, Dios. ¿Sí? Empiecen a levantarse las personas que realmente empiecen a transformar. Y no, les digo de vuelta, no importa la edad, no importa tu tiempo, no importa tu condición, no importa cuánto conoces de Dios o conocías. Lo importante es que hagas lo que Dios te mandó a hacer. Fíjense, hay muchas personas que se quedan quietas siempre en el mismo lugar y siempre rondan con el mismo problema y siempre están girando alrededor de la misma montaña. Parecemos el pueblo de Israel realmente, estamos 40 años en el desierto y estamos un montón de tiempo girando sobre la misma montaña. ¿Por qué? Porque nuestra fe alcanza simplemente para esquivarla y volver a girar y caer en el mismo lugar. Las situaciones que estás pasando no pueden ser así. Las situaciones en Dios se corren. Si no se corrió, le paso por arriba, pasé al otro lado y sigo para adelante. Pero ¿cómo voy a seguir para adelante si siempre vuelvo a lo mismo? En fe, en fe. Las situaciones, las adversidades en Dios se pasan en fe, ¿sí? Tu fe depende de seguir mirando a Jesús en todo momento. Él es el autor y el consumador de la fe. Pedro empezó a mirar a los costados. Mientras lo miraba a Jesús, iba caminando sobre las aguas. Tu fe depende de seguir mirando a Jesús. Ahora yo te digo, pero si a mí yo no tengo situaciones malas, porque es verdad, hay veces que no estás pasando malos momentos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces empecé a aprovechar ese tiempo para predicar, para hablar de Dios, para compartir a Dios. Ya hay que dejar de dormir. Ojalá que en esta semana o la otra ya empiecen a decir, no, mira, le predica tal, y empiecen a traer frutos a la iglesia. ¿Cuáles son los frutos? Las almas. Todo aquel que no lleva fruto es cortado y lo recogen y lo tiran. ¿Se entiende? Tenemos capacidades, sí. Ahora, tenemos también situaciones buenas y malas. Tenemos preocupaciones, sí, tenemos trabajo que cumplir, los que tienen trabajo, los que tienen hijos, pero en todo momento hay un lugar y un momento para aprovechar de predicar a Dios. La iglesia ya no tiene que dormir más, la iglesia tiene que levantarse en fe. La iglesia tiene que empezar a despertarse en fe, creyendo a Dios lo que Él va a hacer. Si Dios no prometió que iba a derramar su gloria, Él lo va a hacer. Así como Dios te salvó a vos, hay muchas personas que Dios quiere salvar. Así como Dios a vos te dio la oportunidad de ser llamado su hijo, hay muchas personas que también tienen que ser llamadas hijos de Dios, ¿sí? Entonces, empecemos a hacer esto, ¿sí? Porque aunque haya vientos, aunque haya marea, todos aquellos que estuvieron en la barca pudieron ver el milagro de Pedro caminando sobre las aguas. Y dicen que cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Sabes qué? Tu fe para calmar las situaciones, tu fe para transformar realidades, tu fe para transformar vidas, es la que muchos van a decir, verdaderamente soy un hijo de Dios. Te van a empezar a reconocer como hijo de Dios cuando empieces a caminar en fe. ¿Sí? Te van a empezar a reconocer como un cristiano, un hijo de Dios, que transforma lugares cuando empieces a caminar en fe, cuando te levantes en fe. Si seguís viniendo simplemente los domingos, sí, los vecinos que vos caminás un par de cuadras y te ven, que venís a la iglesia, te ven que sos hijo de Dios. Bueno, empezar a transformar las vidas de ellos, empezar a hablarle, porque ahí van a reconocer que verdaderamente sos un hijo de Dios, cuando corras y camines en fe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Marcos 11, 1. ¿Saben? Hay un montón de partes en la Biblia en que habla de fe. Y hay muchos que también tuvieron poca fe. ¿Qué sé yo? Gedeón, por ejemplo, tuvo fe, pero la fe era, primero probó a Dios un montón de veces. Muchas veces probamos a Dios y le decimos, Dios realmente, verdaderamente. Gedeón era el que Dios les dijo, con tu fuerza voy a salvar a este pueblo. Y él empezó a decir, ¿y cómo? Y le dio una prueba a Dios, después le pidió otra. Y a mí me encanta leer realmente Gedeón porque era alguien como uno, ¿no? Que más de una vez le pone, ¿Dios será? ¿Será Dios que me vas a usar? Y le pones a poner pruebas a Dios y Dios te vuelve a decir, te vuelve a hablar. Nosotros tenemos que empezar a ser esos que empiecen a caminar. Gloria a Dios. Marco 11:20, perdón. Dije 11:1, ¿no?
Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado de las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús, le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, porque también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Tenemos una autoridad que Dios nos da por medio de la fe, por medio de creer, de empezar a declarar situaciones o de empezar a declarar cosas que no nos están haciendo bien, cosas que no son favorables a los hijos de Dios. Empezar a declarar, ¿saben qué? Esta higuera dice que tenían hambre y no pudo ir a comer Jesús de ahí. Entonces dijo, bueno, esto no me bendice, esto no es para mí, esto no sirve, se seca. Entonces como hijo de Dios tenemos que empezar a declarar como hijo de Dios en su poder y en su autoridad, que todas aquellas cosas que no te sirven, que no son de bendición para tu vida, que no te hacen crecer como hijo de Dios, que no están llevando frutos, comenzá a declarar que son secas, que se cortan en tu vida, porque los hijos de Dios tenemos que empezar a correr libremente, ¿sí? Entonces empecemos a tener esta autoridad, que es la que Dios nos da, por medio de la fe. Esto no me sirve, esto no me está edificando, esta situación me hace mal. Comiencen a declarar de que se seca, de que se corta. Y también comiencen a decir, esto sí me sirve. Empiezo a bendecirlo. Como hijo de Dios tenemos esa autoridad, ¿sí? Eso nos dio, es un regalo. Es la autoridad que Dios nos da por ser su hijo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que empezar a declarar lo que Dios quiere hacer. Empiecen a llamar las cosas que no son como si fueran. Porque la fe, acuérdense, es esperar en aquello que todavía no vemos. Empiecen a declarar situaciones, empiecen a bendecir a su familia, empiecen a bendecir a sus hijos, a su economía, empiecen a orarle a la billetera, empiecen a orarle a los trabajos. No ríanse, pero en serio, empiecen a orar a que Dios multiplique, empiecen a levantarse en fe. Porque las situaciones son, para los hijos de Dios, revertidas siempre a nuestro favor. ¿Sí? Comiencen a declarar, comiencen a levantarse. Y si hay algo malo, díganle esta situación y al monte, llámenle la situación que usted quiera, que usted sienta y sepa que no está edificando su vida. Y si está esperando milagros, si está esperando realmente algo que sea sobrenatural de Dios, Dios es un Dios de imposible, un Dios de lo sobrenatural. Y Él se va a derramar siempre que esperemos en fe y no dudemos. Porque Él es un Dios de poder. Dios no tiene problema en derramar su poder. Si leemos, Jesús caminaba y vino la mujer y lo tocó, y vino con tanta fe esa mujer que rozó el manto y fue sana. El milagro no aconteció acá 10 años, en el instante fue sana, porque su fe hizo que de Dios, de Jesús, saliera poder. Empecemos a ser esos hijos de Dios que realmente salen del anonimato, que dejen de ser simplemente asistente. Y no digo porque esté mal venir simplemente los domingos, los miércoles, las reuniones. No. Es porque Dios no te llamó a simplemente venir a la iglesia y alimentarte. Porque la palabra habla de esas ovejas que empiezan a engordar. ¿Sabes qué? Yo ahorita no puedo jugar bien el básquet. En el reino de Dios es lo mismo. Gordito, no podés hacer muchas cosas. Si estás empachado de palabras, no servís mucho. En cambio, si vos lo que recibís los das, Dios te puede dar más y cada vez más, porque sos un hijo fiel, un hijo que da. ¿Se entiende? Empecemos a tener fe para salir del anonimato, porque no nos dio Dios un espíritu de cobardía. No. Y Dios no está esperando que te capacites. Dios no está esperando que, los jóvenes por favor, Dios no está esperando que venga el pastor, te super unja y te super ore. Y no, dejando de menos al pastor, gloria a Dios, por los pastores. De paso son mis padres, gloria a Dios.
Sino que no es necesario, lo único que es necesario es que tengas fe para que las cosas sucedan, para que las cosas cambien, tienes que tener fe. No hay más cosas que esa. Y no tenés mucha fe, sentís que tu fe no es tanta. Pedísela a Dios y Dios te va a dar más fe. Él es el autor, ¿sí? Y el consumador, ¿sabes quién la hace y quién la lleva a cabo en tu vida? Es Jesús, ¿sí? Entonces, ya está, no necesitamos más nada. Lo invito a que se pongan de pie, tampoco voy a hablar mucho más. Que realmente esta palabra dé fruto en sus vidas, dé fruto en cada uno de nosotros. Y la fe que necesitamos para salir y romper ambientes, salir y llevar salvación y salir de eso que ya está, que no nos conoce nadie. Y no se trata de ser conocido en el sentido de que yo quiero ser conocido porque soy Miguel Isaac Yacero. No, 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 no. Se trata de llevar el reino de Dios a todas partes. Y Dios nos va a hacer conocidos. Y no se importa si es conocido en la tierra, va a ser conocido en los cielos. Papá, te pido que esta palabra, Dios, que esta fe que tú me pusiste primero a mí, que me sembraste y dijiste, Dios, esto es lo que necesito para este tiempo, pueda ser sembrada en cada uno de los corazones, Dios. Te pido, Dios, que esta fe pueda ser depositada, Dios, y comience a hacer que cada uno de nosotros, que cada una de las personas, Dios, que cada uno de este pueblo, Dios, comience a levantarse, comience a romper la comodidad, comience a salir de donde está establecido, comience a obedecer tu voz, comience a no frenarse ya por pensamientos, por situaciones, por mirar alrededor, Dios, sino que comienzan a ser personas, Dios, de fe, personas que se levantan en la situación, que pasan la adversidad, personas que ya no siguen rondeando en el mismo lugar, Dios, sino que comienzan a caminar, comienzan a avanzar, Dios, en el nombre de Jesús. Papá, te pido que actives fe, Dios, a aquellos que quizás en un tiempo han tenido fe y sienten que la han perdido, que ahora vuelvan a tener fe, que vuelvan a tener la fe en ti, Dios, en el nombre de Jesús, porque tu fe, Dios, es lo que hace que podamos agradarte. Es lo que tú necesitas para moverte. No necesitas de alguien más para que tu situación cambie. Necesitas de una fe mayor, y de creerle a Dios. Espíritu Santo, Dios, haz tu obra, Dios. Te alabo, te bendigo, Dios. Sea establecido tu reino en todas partes, Dios. Sea establecido tu reino en cada una de nuestras vidas, Dios, en el nombre de Jesús.